¿Qué es ser autodidacta? ¿Qué hay detrás de su significado, que es instruirnos por nosotros mismos? En un video pasado analizamos qué es ser autodidacta, vimos su significado, si podemos serlo dentro de un sistema educativo o si necesariamente tenemos que estar fuera de él. También tocamos de forma muy superficial el tema de hasta cuándo se aprende. Esta es la segunda parte, donde veremos específicamente estilos de aprendizaje, métodos de estudio y cómo yo los aplico. Este video se divide en varias partes. En pantalla estarán apareciendo los diferentes capítulos. Antes de iniciar formalmente el tema, quiero aclarar que todas las referencias, toda la información que utilicé para este video la encuentras en la descripción. Tanto los videos que voy a mencionar, libros, referentes, nombres, artículos científicos y demás lo encuentras allí por si quieres seguir investigando este tema. Dicho esto, iniciemos con por qué debemos aprender, cómo aprendemos. En el video pasado les mencionaba este tema y lo menciono nuevamente en este porque es algo muy importante a tener en cuenta durante todo este proceso. Como les dije, sea dentro de un sistema educativo, sea por tu propia cuenta, como sea que aprendamos, es muy importante saber cómo lo hacemos. En este video veremos un poco de esto, sin embargo te invito a que investigues muchísimo más. Yo tengo un video de cómo aprendemos y también hay un libro muy interesante de un neurobiólogo que nos comparte cómo aprendemos, estudiado desde la ciencia, sin embargo en un lenguaje mucho más apto para cualquier persona, cómo podemos entenderlo muchísimo mejor. Entonces te recomiendo que lo investigues, que lo leas, sobre todo que nos apasionemos sobre saber cómo funciona todo esto. Y sobre todo que si queremos mejorar nuestro aprendizaje debemos comprender cómo funcionan estos procesos. Dicho esto, pasemos a los estilos y modelos de aprendizaje. Nuevamente aclaro que en este video no me enfocaré en este tema ya que es demasiado extenso. Cada uno de los puntos que tocaré lo investigaron muchas personas durante muchísimos años, por esto hay mucha literatura y muchos estudios que te invito a que investigues si es de tu interés. Ahora quiero citar el artículo o investigación de la Universidad Nacional de Colombia, donde se reunió y analizó los diferentes modelos y estilos de aprendizaje. Este artículo, como te dije, te lo dejo en la descripción, sin embargo en pantalla van a estar apareciendo en primer lugar las formas en que aprendemos. En primer lugar tenemos el conductista, que es un estilo de aprendizaje bastante conocido. Básicamente es que nuestra conducta cambia con los estímulos que recibimos y la información que recibimos. El segundo es el humanista. Este está centrado en las experiencias y en nuestra autorrealización. Como tercero tenemos el cognitivista, que precisamente se centra más que todo en los procesos cognitivos. Como cuarto tenemos el constructivista. En este se nos dice que el aprendizaje es una construcción activa en base a experiencias. Y como quinto tenemos el sociocultural, que nos dice que nuestro aprendizaje está mediado por la sociedad y la cultura. Estas son algunas divisiones de cómo aprendemos. Sin embargo, ahora miremos de qué forma ingresa la información a nuestro cerebro. El primero es el sensorio cognitivo, que es el visual, auditivo, lectoescritor y kinestésico. Como segundo tenemos los modelos centrados en el procesamiento de la información. Y como tercero tenemos los modelos experienciales, donde tenemos una experiencia, reflexionamos y conceptualizamos. Otro punto importante a la hora de hablar de modelos de aprendizaje es su agrupación. Nuevamente, hay muchas personas que se dedicaron a esto. En pantalla aparecerán algunos nombres de personas que los agruparon y aquí voy a compartir alguna agrupación básica para que podamos comprender mejor antes de pasar como tal a los modelos de aprendizaje. Aquí usamos la analogía de la cebolla, donde en una primera parte tenemos las preferencias institucionales y de contexto. En una segunda capa vemos la preferencia para procesar la información. Y en una última capa vemos la preferencia según nuestra personalidad. Esto básicamente nos dice que los estilos se agrupan en tres: en nuestra personalidad, en nuestra cognición y en la actividad que desarrollemos. Ahora sí, pasemos a los modelos, que se agrupan en 8. Estos 8 son los que están apareciendo en este momento en pantalla y hablaremos de cada uno de forma muy general. Para iniciar, miremos esta línea de tiempo, donde cronológicamente se agrupan los modelos de aprendizaje, diciéndonos tanto el autor y la fecha en que se inician a desarrollar. Primero tenemos la construcción del conocimiento. Estos son todos los modelos que nos hablan de cómo el cerebro convierte la información en conocimiento, cómo construye información en conocimiento. Y la fase sintética,
práctica, que es de experimentación e invención. Luego tenemos los modelos basados en la experiencia, que nos dicen que el aprendizaje se basa en experiencias. Primero, descubriendo a través de los sentidos y luego procesando esta información. En pantalla aparecerán algunos de los pasos que nos hablan acerca de cómo se construye un aprendizaje basado en experiencia. Un referente en estos modelos es Jung, que nos dice que el conocimiento no es algo estático y divide el conocimiento en 4 fases: percibir, pensar, planificar y hacer. Esto corresponde a las diferentes habilidades que desarrollamos en nuestra vida. Tenemos lo sensorial, lo cognitivo, el contacto y lo motriz. Luego tenemos los basados en los canales de la percepción de la información. Básicamente, estos son los modelos que se enfocan en cómo percibimos la información, a nivel sensorial, cómo ingresa la información a nuestro cerebro. En este punto se nos habla de la preferencia por consumir la información de algún sentido en especial. En pantalla te dejaré las 21 influencias que nos plantea Dunn a la hora de hablar de este tema. Bajo esta misma mirada también se desarrollan las 8 inteligencias, que es un tema que hablaré en otro video, ya que es bastante extenso, que también te estaré dejando en pantalla. Luego tenemos los basados en estrategias de aprendizaje. Aquí se enfocan más en métodos de aprendizaje y procesamiento del pensamiento. Continuamos con la interacción con otras personas, relaciones sociales. Este nos habla de cómo el aprendizaje se ve afectado o se ve intervenido por la relación con otros. Los modelos de bilateralidad cerebral nos hablan acerca de qué hemisferio predomina en nuestro aprendizaje. Luego tenemos los de personalidad. Estos modelos se enfocan en las características de las personas, en las preferencias de cada persona y lo que los hace únicas. Y por último tenemos el aprendizaje organizacional. Este es un aprendizaje que se usa un poco más en empresas, donde se identifican errores y se corrigen en los trabajadores. Si bien podemos ver estos métodos por individual, también tienen relación unos con otros. En pantalla te dejo un gráfico que nos muestra esta misma investigación de la Universidad Nacional, donde con flechas se nos señalan qué modelos están relacionados entre sí. Hemos terminado esta parte de los estilos de aprendizaje. Como vemos, hay muchos estilos de aprendizaje. Hay muchas maneras en que la información entra a nuestro cerebro. Esta primera parte nos habla en la forma en que asimilamos y convertimos la información en conocimiento. Ahora quiero hablar de los métodos de estudio. Los métodos de estudio son sistemas que facilitan la adquisición del conocimiento. En pantalla estarán apareciendo 9 métodos de estudio que son los más comunes, los más usados y que también hablaremos en este video. En este punto es importante ver que cada método de estudio nos sirve para diferentes áreas, son herramientas, por lo que puedo usar un método de estudio u otro a la hora de adquirir el conocimiento. Por ello es importante conocerlos todos. Estos, como te digo, son los principales y algunos los usaré en este video, en nuestra segunda parte, donde ya aplico todo de lo que hemos hablado. Vamos a iniciar por filosofía. Entonces, en este caso, para aprender filosofía, lo que he realizado es, para esta área, en primer lugar, quiero preguntarme qué quiero aprender. Entonces, mi respuesta a esta pregunta fue, en general, primero conocer las bases de la filosofía, ya que no es un tema en el que me he adentrado demasiado. Quiero primero conocer como toda la historia, sus divisiones, sus categorías, todo lo que existe alrededor de este tema y las divisiones que me puedan ser útiles en un futuro, para luego sí especializarme en estas ramas o en estas partes que más me llaman la atención o que más me pueden ser útiles. Como segundo punto, le busqué un propósito a por qué quiero aprender filosofía, más allá de que me parezca interesante la materia, ¿qué quiero hacer con esto? El primer punto es comprender desde otros puntos mi vida. Si bien sí me he adentrado en algunos puntos de la filosofía, quiero comprenderla muchísimo mejor, ya que sé que esto me va a abrir un panorama y me va a hacer comprender más cosas. Y por otro lado, responder preguntas que tengo acerca de la existencia, acerca del ser, acerca de las comunidades, de cómo nos relacionamos con otros, y todo esto también lo podemos ver allí. Dentro de esto también está mejorar mi pensamiento crítico y una autorrealización a la hora de estudiar. Como he compartido, a mí me apasiona estudiar, y cuando logro entender un concepto siento una satisfacción muy grande. Entonces este es otro punto que también logro, ya que no solo respondo mis preguntas, que es otro punto de satisfacción, sino que también a la hora de estudiar y comprender conceptos me siento muy feliz. Como último punto, también me gusta considerar a las comunidades, por lo que aprenda me gustaría compartirlo. Entonces, por un lado, tendría que compartir esto a través de mis videos, con mis amigos, con las personas que conozco en general, y también mejorar la forma en la que comparto lo que hago en los talleres y en general mejorar un poco mi pedagogía, ya que muchos filósofos enseñan justamente esto, o bueno, reflexionan acerca de esto. Como tercer punto, tengo buscar el material en el cual voy a estudiar filosofía.
Normalmente lo que hago es buscar en internet fuentes confiables, es más que todo trato de irme mucho a libros. Sin embargo, en este caso va a ser algo distinto, ya que justamente me llega este libro que tengo aquí, que es acerca de filosofía. Entonces, este es un libro que estaban regalando en un lugar, mi madre lo trae y aquí justamente dice, es Historia de la Filosofía para segundo de segundo curso, no segundo de bachillerato. Entonces aquí este libro se divide en 4 partes que se las quiero leer. La primera parte es la Edad Antigua, los filósofos de la naturaleza y la polis. Esto es como una filosofía más enfocada a ya dejar de creer en estos mitos y empezar a darle respuestas a las preguntas del clima y todos estos temas de una forma más racional. Por eso se dice que la filosofía es la madre de la ciencia. Como segundo punto tenemos la Edad Media, el diálogo entre la filosofía y la teología, y aquí empezamos a entrar un poquito más en pensamiento humano y también nuestra relación con Dios. Como tercer punto tenemos la Edad Moderna, filosofía de la razón y el método. Aquí nos empezamos a entrar más en lo sociocultural, en la política y también seguimos con este tema de la naturaleza. Este periodo llega hasta Kant para luego pasar a la Edad Contemporánea, la filosofía de los siglos XIX y XX. Este libro me llegó de maravilla, ya que por un lado es un libro justamente que te enseña, porque está diseñado para bachillerato, entonces no es como que solo te dan teoría, sino te dan una parte que son actividades de comprensión, donde te piden comprender cada módulo o cada parte que se enseña. Al final nos dan también líneas del tiempo y al final de cada fase te dan como un trabajo de grado, bueno, se podría decir un trabajo en general para saber si comprendiste bien todo lo anterior. Entonces, este va a ser mi punto de partida, la historia de la filosofía, como les dije. Ya después de este, ya voy a irme entrando en puntos que me interesen mucho más. Dicho esto, podríamos analizar que el modelo de aprendizaje o estilo de aprendizaje que voy a estar utilizando es el constructivista y cognitivo. ¿Por qué? Por un lado el constructivista porque construyo el conocimiento a base de estas preguntas que me estoy realizando y busco guía en ellos. Por eso el conocimiento lo estoy construyendo de una forma más activa. Por el otro lado tenemos el cognitivo, ya que en esta parte quiero centrarme mucho en este proceso de pensamiento, en el buscar, en el investigar, el saber si realmente estoy aprendiendo, evaluarme y así sucesivamente. Si por ejemplo nos vamos a esta teoría de la cebolla, podríamos ver que en la parte externa estoy eligiendo libro, en este caso conferencias también, pero no solo esto. Cuando yo estudio un tema que me apasiona muchísimo, como es la filosofía, trato de adentrarme desde muchos puntos. Entonces no solo voy a leer este libro, sino también escucharé podcasts y personas que lean estos libros y que los interpreten. Entonces, este estudio va a ser un poco también experiencial, ya que yo cuando conozco a alguien que veo que sabe del tema o que le interesa, hablo con esa persona, le pregunto sus opiniones. A través de esto también lo hago. También recuerdo mucho que cuando realizo caminatas, en algún momento lo hice, actualmente también, salen estos temas y entonces le cuestiono a la persona qué opina de esto. Entonces aquí lo que estoy queriendo decir es que en esta parte externa de la cebolla, si lo vemos así, tengo por un lado libros, conceptos, pero también experiencias. Recordemos que la parte externa de la cebolla es el contexto y de donde adquirimos la información. Luego tenemos la capa media, que es el cómo procesamos la información. En este caso yo comprendo mucho mejor la información cuando la leo y la comprendo. Entonces aquí podría ver que voy a usar esquemas como líneas cronológicas para esta primera parte de comprender la historia de la filosofía. También voy a usar esquemas más adelante cuando vea procesos y métodos de pensamiento. Y cuando ya llegue a la parte de política también tendré que ver muchísimo este tema de esquemas. Y ya si nos vamos a la parte central de la personalidad, tengo de base este tema de la curiosidad, un poco del escepticismo, pero también del querer compartir. Entonces por ello en la parte externa quise incluir esta parte de que yo cuestiono a otros y me cuestiono a mí misma, obviamente. Cuando digo cuestiono a otros es no cuestionarles sus puntos, aunque también lo hago cuando ya veo que es adecuado, sino cuestionarle, investigar más bien, le diría yo, investigar qué sabe esta persona y que me lo comparte. Como métodos de estudio, por un lado podría usar el SQ3R, que básicamente es explorar, hacerme preguntas, leer un texto, reformulármelo, recitarlo y así sucesivamente hasta que ya yo lo haya comprendido bien. De igual forma, por aquí te dejo los pasos por si me equivoqué en alguno. Otro método que puedo usar es el Feynman, donde es explicar de forma sencilla y básica un concepto. Esto lo podría usar en alguna conversación, en algún taller, con mi familia, con mis amigos, etc. De forma adicional, podría usar la autoevaluación o la repetición espaciada. Sin embargo, no es un método que use mucho en este tema de humanidades, ya que si bien
Si hay datos exactos, se trata más de comprender conceptos que de datos como fechas, como si me sucede, por ejemplo, en geografía e historia. Sin embargo, sí hay algunos puntos que me gusta memorizármelos súper bien, entonces para esto utilizaría estas dos técnicas. En la distribución de tiempos podría ver si uso Pomodoro o dependiendo del día también la hora, sobre todo porque hay veces que estudio muy en la madrugada y me puedo concentrar mucho más. Al mediodía me cuesta un poco más concentrarme y hacia la noche ya estoy también como en un intermedio de concentración, entonces dependiendo la hora del día elegiría un método u otro. Ahora hablemos de estos videos, de cómo estudio para estos videos. Esto lo voy a dividir en dos partes. Por un lado voy a hablar de cómo estudio para preparar los temas de los videos y por el otro cómo estudio lo que hay detrás de publicar un video, la edición de video, la biografía, las miniaturas, etc. Iniciamos como estudio para preparar los temas para el video. Muchas veces los videos que realizo son respondiendo a preguntas que tengo y que sé que otras personas se podrían hacer. No solamente son preguntas, sino también temas que me llamen la atención y que sé que puedan interesarle a las personas con las que comparto este tipo de contenido, que son más que todo reflexiones y temas en general. Después de formularme esta pregunta o de elegir este tema, lo que hago es buscar material que me responda esta pregunta o que me explique este tema. Por lo general, lo que hago es buscar en tres ámbitos específicos: ciencia, literatura y filosofía. En estas tres áreas lo que hago es buscar qué opina cada una, desde qué punto abordan el tema, qué autores hay, qué explicaciones hay y en general lo que hago es encapsular toda esta información. Luego veo específicamente qué temas responden a mi pregunta, ya que hay temas que investigo que son muy extensos, tienen mucha especialización y puede que me vaya por las ramas. Entonces, como muchas veces de manera general lo que quiero compartir es un tema no específicamente en un área, sino de forma más amplia, lo que hago es justamente esto. Entonces, desde la ciencia, desde la filosofía, desde la literatura y, si es el caso, desde esta parte de las ciencias exactas, cómo explican el tema. Aquí consumo el contenido de muchas formas, especialmente leyendo, leo artículos científicos, libros o fragmentos de libros y también uno que otro material audiovisual, pero mayormente es lectura. Y de esto lo que voy haciendo es literalmente es en el computador, tomo el texto, normalmente es virtual, cuando es en físico pues lo tomo en físico y tengo en una parte de la pantalla notas. Entonces en notas voy escribiendo las ideas que me van surgiendo, las conclusiones a las que llego, las referencias que quiero investigar. Algo que me ayuda mucho es que lo importante lo escribo en negrita, lo que son referencias o autores o fechas lo escribo en itálica. ¿Por qué? Porque de forma visual mucho más rápido puedo ubicar estas referencias y estas partes importantes también. Luego de esto lo que hago es ver si comprendí bien el tema y ver qué lagunas me quedan, qué puntos quiero explicar que aún no los comprendo muy bien o que si bien sí los comprendo necesito más refuerzos o ejemplos y nuevamente hago el proceso de búsqueda. Lo que sigue a esto es que reúno la información y la organizo. Entonces normalmente, ¿cómo hago estos videos? Yo hago una pequeña introducción con un fragmento literario. Muchas veces la literatura la uso más como apoyo a estos puntos que habla la filosofía o la ciencia, que es lo hermoso de la literatura. Y esto normalmente o introduzco con una pregunta o con un fragmento literario. Así es como lo he organizado, para luego hacer una breve introducción del tema e iniciar a responder las preguntas que me formulé. Por ejemplo, puedo poner el video anterior donde vimos cómo ser autodidacta. Abrí con una pregunta, hice la introducción, luego dije de qué temas iba a hablar, que en ese caso fueron tres centrales: es el qué es ser autodidacta, cómo ser autodidacta dentro de un sistema educativo y como tercero la importancia de saber cómo aprendemos. Esto ya lo organizo, lo paso a Notion, que es la aplicación que uso, y allí básicamente lo que hago, trato de usar lo más simple posible, es un temario tipo libro, tipo índice se podría decir. Pongo los tres temas centrales tomando el ejemplo del video pasado, luego los subtemas, luego los subtemas y los ejemplos nuevamente en itálica para verlos mucho mejor. Nuevamente para este aprendizaje uso el modelo o estilo de aprendizaje cognitivo y constructivista por lo mismo. Construyo de forma activa el conocimiento
y por otro lado me enfoco mucho en cómo proceso la información. En estilo de aprendizaje aquí incluyo muchos que podría ser el visual, el escritor y lector y también el auditivo. Si nos vamos a las capas de la cebolla podríamos ver que de forma externa el contexto que elijo es un formato en video, ya que específicamente es para video. En algunas ocasiones hago vlogs, sin embargo, esta misma información se comparte, pero ahora estoy específicamente hablando de videos. En el centro de cómo proceso la información es lectura, escritura básicamente y también de alguna forma audiovisual, pero básicamente es búsqueda y comprensión. Y ya en el centro, con los rasgos de mi personalidad, podríamos ver este tema de la creatividad y de la enseñanza, que son dos temas que me apasionan mucho. Ahora, de esto han derivado otros aspectos ya como tal en la edición de video, que es nuestro siguiente punto. En este punto de la edición de video, lo que hice y hago, y digo hice porque este proceso ya lo inicié, es el siguiente. Lo primero es conocer el programa que voy a usar de forma básica, o sea, que pueda de forma muy sencilla editar un video. Cortes, audio, algo muy sencillo, sin efectos visuales ni de sonido muy específicos, sino más general, quizás alguna transición también. Luego inicio a editar videos y veo qué lagunas tengo y vuelvo a estudiar el tema. Entonces, ¿cómo lo hago? De muchas formas, viendo videos de otros y buscando efectos que me gustan, o también viendo muchos tutoriales en YouTube, mucha guía de mi hermano, que es alguien que también me enseña mucho en edición de video, y en general adquiero así la información. Luego de que ya inicio a editar estos videos y veo qué dudas tengo, voy buscando estas dudas que van surgiendo. Luego, cuando ya vea que llegué a un nivel donde comprendo bien el programa, comprendo bien cómo funciona, me empiezo a especializar. Por ejemplo, me especializo en efectos de audio y empiezo a investigar cómo funcionan los efectos de audio de esta plataforma y lo empiezo a implementar. Mi idea es que con cada conocimiento que aprendo lo voy incluyendo en los videos que voy grabando y que voy subiendo a YouTube. Entonces, de esta forma es que voy construyendo el conocimiento. Y luego básicamente lo que hago es seguir con la práctica deliberada. Ver en qué me equivoco, ir mejorando, ver en qué me equivoco, ir mejorando. También busco mucha inspiración en otros, no necesariamente en mi tema, sino en totalmente contrarios, y de allí traigo ideas. Entonces, si me gusta lo que les decía al principio, si me gusta un efecto de audio, si me gusta un efecto de video, si me gusta alguna toma que usa, algún enfoque, cuando quiere especificar algún tema, cómo lo hace. Todo esto también lo voy trayendo a los videos, por eso es que cambio de textos y voy experimentando mucho. En estilo de aprendizaje, aquí podríamos ver el kinestésico, que es mucho desde la experimentación. Experimento con los programas y voy viendo cómo funcionan. También tendríamos esta parte visual a la hora de dominar el programa. Un método o un modelo de aprendizaje que puedo usar aquí es el CLOP, que por aquí se los voy a dejar desglosado, ya que se basa mucho en justamente ir experimentando, aprendiendo, experimentando y aprendiendo. Por el lado de video, los métodos de estudio que puedo utilizar son el Feynman, que básicamente, como les decía, es utilizar un tema y explicarlo de una forma sencilla. Para estudiarlo nuevamente, dependiendo de la hora del día, distribuyo el tiempo que tengo y la energía que tenga. Y por el lado de la edición de video podríamos ver la gamificación. La gamificación es que te pones un reto, lo aprendes, te pones un reto y así sucesivamente, al igual que la repetición espaciada, ya que voy repitiendo temas, no edito a diario, ya que tengo otras actividades. Por eso es que al dejar un tiempo trato de volver a hacer este efecto, o bueno, lo que estoy realizando, a ver si recuerdo cómo hacerlo de forma correcta.